Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Hemos estado estudiando ya nuestra segunda unidad. En esta segunda unidad nos hemos estado concentrando en el proceso civil en Roma. Aquí vale la pena aclarar que lo que estamos estudiando es el proceso judicial de carácter civil, no el de carácter penal, porque nuestro curso se orienta al derecho privado, al derecho civil. No estamos estudiando el proceso judicial de carácter penal, eso no. Estamos estudiando el proceso civil en Roma. Y hemos visto que fundamentalmente se dieron tres procesos, ¿verdad? Tres procedimientos. El primero son las acciones de ley o legis actiones, y ese procedimiento era utilizado únicamente en la ciudad de Roma por los ciudadanos romanos. Sin embargo, resulta que Roma se va extendiendo más allá de una milla alrededor, ¿verdad? Y los conflictos también se van a ir presentando ahí. Y entonces vienen los magistrados y van a crear un procedimiento especial para lo que hay fuera de la ciudad de Roma o para los que no son ciudadanos romanos. Y ese procedimiento se conoció como el procedimiento formulario. Eh, Coexistieron los dos procedimientos. En la ciudad se resolvía el conflicto a través de las acciones de ley o legis actiones. Fuera de la ciudad se resolvía siguiendo el procedimiento formulario. Con el paso del tiempo, los ciudadanos romanos se dan cuenta que el procedimiento formulario es mucho más sencillo, más práctico, no exige solemnidades, y entonces dicen, ¿por qué nosotros ciudadanos romanos estamos siguiendo un procedimiento tan complejo, tan complicado, con tanta exigencia de memoria, lleno de solemnidades? ¿Por qué nosotros tenemos un procedimiento así y los que no son ciudadanos tienen uno más sencillo? Llega el momento en el cual abandonan las acciones de ley como procedimiento, y el procedimiento formulario es el único que va a existir en toda Roma. Cualquier conflicto que se dé, no importa si estamos en la ciudad o estamos en el campo, cualquier conflicto se va a resolver mediante el procedimiento formulario. Sin embargo, en la medida que va avanzando el tiempo, poco a poco se descubre que hay algunos conflictos que realmente no merecen tanto tratamiento, que no merecen tanta dedicación. Por ejemplo, dicen el caso de la tutela. En el caso de la tutela, ¿cuándo se da un conflicto en materia de tutela? Imaginémonos una situación, muere un padre y resulta que ha dejado a un hijo menor de edad, un hijo que por ser menor de edad no tiene la capacidad de poder tomar decisiones de carácter económico, no puede realmente cuidarse a sí mismo. Y entonces es necesario que alguien se encargue de cuidar a este menor de edad. Este será un tutor. Pero, ¿será que realmente hay mucho conflicto para nombrarle un tutor a esa persona, a ese menor de edad? Realmente esos conflictos no son tan complicados como para hacerlos tan largos. Entonces van a crear un procedimiento un poco más sencillo todavía, que se va a conocer con el nombre de extraordinario, y se llama extraordinario porque no es para resolver cualquier conflicto, es solo para resolver ciertos conflictos relacionados con materia de tutela, por ejemplo. O de repente el conflicto tiene que ver con la prestación de alimentos. ¿Quién tiene la obligación de dar alimentos? Los padres normalmente tienen la obligación de alimentar a los hijos, ¿verdad? Pero entonces, si vamos a seguir un procedimiento para que un pater familias pueda entregarle los alimentos o deba o cumpla con entregarle los alimentos a su hijo, pues ¿qué procedimiento vamos a seguir? No debiera ser el complicado procedimiento formulario, sino podríamos usar uno más corto, más sencillo, más práctico, al cual hemos llamado extraordinario, y cabalmente el procedimiento extraordinario también se va a aplicar para materia de alimentos. Otro conflicto que podía darse, que también tenía esas características especiales, era el que tenía que ver con el estado de libertad. ¿Cuándo se da un conflicto de estado de libertad? Imaginémonos que tengo un esclavo, pero yo he dicho, este esclavo ha sido muy buena persona, no persona, ¿verdad? Porque era un animalito, era una herramienta, era una cosa. Bueno, pues digamos, este esclavo para mí ha sido muy bueno, me ha ayudado mucho, y yo creo que vale la pena darle la libertad y reconocerlo como ciudadano romano. Yo quiero que este esclavo deje de ser un animalito, deje de ser una cosa y se convierta en un ciudadano, sea reconocido como persona en Roma.
entonces quiere decir que yo le voy a otorgar la libertad y busco que se le reconozca como persona. Pero para eso hay que seguir un procedimiento, porque no es de que yo por mis propios medios digo, te declaro libre y así que ya sos ciudadano. No, hay que seguir un procedimiento de carácter judicial. Pero dijeron allá en Roma, ese procedimiento tampoco es complicado, ¿verdad? Realmente, ¿y contra quién está peleando? ¿Quién se va a oponer? La verdad es que esos temas relacionados con la tutela, los alimentos y el estado de libertad pueden resolverse con procedimientos mucho más sencillos que el procedimiento formulario. Y crearon ese procedimiento, el procedimiento extraordinario, solo para esos tres temas. Y ese procedimiento extraordinario es el que ahora vamos a comenzar a estudiar. Salvo que alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, si no, pasamos de una vez a estudiar este tercer procedimiento que se conoce como procedimiento extraordinario. Bien, no habiendo dudas, empezamos entonces nuestro procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario, cognitio extraordinem, quiere decir es conocimiento extraordinario, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el conflicto entre dos ciudadanos romanos. Estos dos ciudadanos romanos, cuando tienen un conflicto, van a buscar la manera de resolverlo. ¿Y aquí cómo va a ocurrir? Bueno, pues aquí lo que va a pasar es que tenemos una fase, la fase injure, y aquel que se siente amenazado, vulnerado, aquel que siente violentado su derecho, va a buscar el apoyo de un magistrado. Pero cuando va en busca del magistrado, este señor que se siente amenazado, vulnerado, este señor que siente violentado su derecho, no va a ir solo, va a ir acompañado de alguien más. Va a ir acompañado de una persona que haya estudiado derecho, de una persona que lo pueda asesorar, que lo pueda auxiliar ante el magistrado. ¿Qué profesión tiene esta persona que va a acompañar a este que se siente violentado en sus derechos? Un jurisprudente. Es un jurisprudente, entonces se hace acompañar de un jurisprudente, ya no va solo como antes, ¿verdad? En el procedimiento extraordinario se hace acompañar de un jurisprudente. ¿Y qué hace acompañado de su jurisprudente frente al magistrado? Muchas veces es el jurisprudente el que va a hablar, ¿ya? ¿Qué es lo que le van a decir al magistrado? Le van a decir que hay un conflicto, le van a plantear el conflicto y qué hace el magistrado cuando escucha lo que ha pasado. Pues no es de que ya tome una decisión. Viene el magistrado y dice, pues llamemos a este señor para que venga aquí a esclarecer la situación. Llamemos a este señor. ¿Y cómo lo podemos llamar? ¿Cómo vamos a llamar a ese presunto agresor? Bueno, pues para eso vamos a hacer la evocatio. La evocatio. Con la evocatio lo vamos a conseguir traer acá a este tribunal para resolver su conflicto. Y la evocatio podía darse de cuatro maneras. Una era la denunciatione. La denunciatione, ¿qué implica? En la denunciatione, el magistrado dice, bueno, pues me he enterado del conflicto que hay, entonces voy a citarlo. Podía él ir personalmente a la casa del demandado o podía mandar a alguien más. El asunto está en que cuando estábamos enfrente de la casa, tocábamos la puerta, salía aquel y le decíamos el conflicto. Mire, ha llegado allá al tribunal un ciudadano, un vecino suyo, que ha planteado un conflicto contra usted. Así que venimos a invitarlo para que se presente y lo resolvamos. Esa era una opción, ¿ya? La evocatio se puede hacer como la denunciatione. Y en la denunciatione hay que ir y darle a conocer la citación de manera verbal, oral. Ahora, puede ser literis. ¿Cuándo era literis? Viene el magistrado y dice, pues no voy a ir a tocar la puerta, no voy a mandar a nadie, sino lo que voy a hacer es voy a mandar un documentito. Escribo un documentito y le entregan el documentito al señor, por favor. Entonces, alguien llegaba, tocaba la puerta y le decía, mire, del magistrado le han mandado este documento. Esa era la evocatio. Ya era una citación para que se presentara ante el magistrado, una citación por escrito.
Esa es evocatio literis. Ahora, hay otra posibilidad. Se dan cuenta que para poder ir a hablarle o que para poder ir a entregar el documento es menester saber en dónde está él, para poder tocar la puerta y decirle, para tocar la puerta y entregarle el documento. Bueno, pues resulta que existe la posibilidad de que no sepamos en dónde está, o sea, que no sepamos qué puerta tocar. Y bajo esas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de los bandos. ¿Y qué son los bandos? Los bandos es algo así como lo que todavía hoy podríamos encontrar por ahí cerca de nuestra casa. De repente por ahí pasa un señor diciendo, se repara calzado, se repara calzado. O pasa uno por ahí, se afilan cuchillos, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido es lo que va a ocurrir. Solo que este no va a ir diciendo que se reparan calzados, se afilan cuchillos, sino lo que va a ir diciendo es, se le invita a fulano para que se presente ante el magistrado porque tiene un conflicto y tiene que plantear su solución. ¿Ya? Eso es lo que se va a decir. Lo que se le va a hacer es invitarlo a través de los bandos. Se le va a invitar pregonando por las calles que debe de presentarse. Ya ahí en la calle, algún conocido o él mismo se puede enterar. Si es un conocido, pues le irá a contar, ¿verdad? Mira, fíjate que te andan buscando, que quieren que te presentes ante un magistrado. Eso es por los bandos. Todavía hoy se puede identificar algo parecido, no exactamente igual, ¿verdad? Pero es muy parecido. Por ejemplo, si hay una persona que no señala dirección para recibir notificaciones o citaciones en un juzgado, en la jurisdicción de un juzgado, sabemos que un juzgado tiene jurisdicción en un territorio determinado. Entonces, como el juzgado tiene jurisdicción en ese territorio, cuando yo tengo un problema que se está tramitando ante ese juzgado, tengo que señalar un lugar para recibir citaciones o notificaciones dentro de esa jurisdicción porque el juzgado solo ahí puede operar, ¿verdad? Entonces ahí me va a citar, ahí me va a notificar. Ahora, ¿qué ocurre si yo no señalo? Si yo no señalo lugar para recibir citaciones o notificaciones, lo que hacen los juzgados es notificar por los estrados. ¿Y en qué consisten los estrados? Los estrados son como pizarrones, como carteleras que hay en el juzgado. Entonces, como no hay dirección, ¿verdad? Sale el notificador y lo que hace es con un pin, con un alfiler, coloca las hojas ahí en esa cartelera para que el que pase por ahí lea y le cuente al que es el interesado, ¿verdad? Bueno, pues así es hoy todavía, ¿ya? En aquel entonces era por los bandos. Ahí alguien le notificará, alguien le informará para que se presente ante el magistrado. ¿Qué otra opción hay? La otra opción que hay es que el actor, perdón, que el actor haga un documento, lo firme y se le entregue ese documento al demandado. Hoy eso es más o menos lo que funciona, ¿verdad? Hoy más o menos cuando alguien presenta una demanda en el juzgado le da trámite y al darle trámite tiene que notificar al demandado. Y cuando lo notifica, lo que hace es adjuntarle copia de la demanda, ¿verdad? Para decirle, se ha dado trámite a esta demanda, en donde usted es el que está siendo demandado, así que preséntese al juzgado en tal fecha. Bueno, pues así era otra opción para la evocatio. Nos damos cuenta con la evocatio que andamos buscando que aquel demandado se presente ante el magistrado. ¿Cuánto tiempo tenía el demandado para presentarse al magistrado? Bueno, pues al principio eran 10 días a partir de que se daba la evocatio, y después, en la época de Justiniano, se extendió ese plazo a 20 días. A los 20 días teníamos aquí al demandado también acompañado de su jurisprudente. Bueno, ya cuando se celebraba la reunión, teniendo el magistrado enfrente tanto al actor como al demandado, entonces procedían con algunas actividades. ¿Qué es lo que se hacía? Primero, la narratio. En la narratio, el actor iba a manifestar qué era lo que había pasado, ¿ya? ¿Cuál era el motivo por el cual estaba él buscando el apoyo del magistrado y que entendía él como una violación o una amenaza a sus derechos? Una vez se escuchaba al actor, pues había que escuchar a la otra parte, ¿verdad? Al demandado. El demandado, igual que en el formulario, pues podría ser que de repente dijera, no, si tiene razón el actor, entonces se declara confeso, ¿verdad?
pero lo normal era que manifestara su oposición a lo que el actor estaba manifestando. Entonces se daba la contradictio. Una vez se da la narratio y la contradictio, pues viene el momento en el cual el magistrado tendrá que tomar una decisión y es emitir la litis contestatio. La litis contestatio, igual que allá en el procedimiento formulario, es un decreto que dicta el magistrado. ¿Y para qué dicta ese decreto el magistrado? Lo dicta para cerrar, para dejar delimitado el conflicto que hay entre estos dos. Entonces, con la litis contestatio, las pretensiones del actor quedan establecidas y los medios de defensa, es decir, las excepciones que puede plantear el demandado, también quedan definidas. Ahí lo que tenemos es ya un conflicto delimitado. Como dijimos antes, pues después de la litis contestatio no puede venir el actor y decir, mire, se me había olvidado pedir esto. No, ya no hay momento. Tampoco el demandado puede decir, se me olvidaba que tengo este elemento para poder defenderme. No, ya no. Ya se cerró la oportunidad para eso. Aquí lo que tenemos ya es el conflicto bien delimitado y vamos a seguir avanzando. Entonces venía el momento de la iusidorum calumniae. Iusidorum calumniae es un juramento. Algo así como, digamos, lo que hoy hacemos todavía, ¿verdad? Pero eso pasa sobre todo en el ámbito penal. En el ámbito penal, jura, nos colocan el código, ¿verdad? La Biblia, la Constitución. Y jura usted decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Y todas esas frasecitas que en Guatemala no son exactamente como en las películas, pero es una frase muy parecida en donde las personas manifiestan o juran que se van a comportar diciendo la verdad, pues algo parecido ocurría allá. Aquí lo que están haciendo estas partes, no solamente el actor y el demandado, sino también los jurisprudentes que los están acompañando, van a declarar que se van a comportar conforme a derecho, que se van a respetar entre sí, que van a aceptar las decisiones que se tomen ahí, que no se van a comportar de manera injuriosa el uno con el otro. Esa garantía, ese juramento, es lo que entendemos por el iusidorum calumniae. Bueno, luego viene otro momento, en donde entonces ya el actor va a dar a conocer la postulatio simplex. La postulatio simplex es las pretensiones, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que quiere ese actor. Y una vez se ha escuchado qué es lo que quiere el actor, pues es el momento para que el demandado también proceda con su contradicción, con el planteamiento de sus excepciones. Luego viene el momento para que cada uno dé a conocer cuáles son sus elementos de prueba, presente sus medios de prueba y el magistrado empiece a aceptarlos, a recibirlos y luego a valorarlos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los medios de prueba? Los medios de prueba son los mismos que estudiamos en el procedimiento formulario. Cuando hablamos de los documentos, de los testigos, de las declaraciones, de los juramentos, de la fama pública, de los peritajes, bueno, pues todos esos elementos de prueba que eran válidos para el procedimiento formulario también se pueden usar acá en el procedimiento extraordinario. Aquí corresponde la carga de la prueba. Igual que en el procedimiento formulario, la carga de la prueba corresponde al que afirma. El que esté diciendo afirma. Si alguien está diciendo, él se robó o él se llevó una vaca, pues demuestre que él se llevó la vaca. Usted está afirmando, demuéstrelo. Usted tiene la carga de la prueba. No es de que demuestre que usted no se llevó la vaca entonces, ¿ya? Porque aquel está diciendo que usted se la llevó, demuestre que no. No, no, no. La carga de la prueba recae sobre el que afirma. ¿Y quién es el que afirma? Pues cualquiera de los dos puede afirmar. El demandado puede afirmar, no, yo ese día estuve en Grecia, no estuve en Roma. Pues demuestre que estuvo en Grecia. Usted está afirmando que estuvo en Grecia, no en Roma. ¿Ya? El que afirma es el que tiene la carga de la prueba. Algunos elementos interesantes acá. En el procedimiento formulario, los elementos de prueba eran propuestos y presentados por cada una de las partes. Si los elementos de prueba que se habían recibido eran contradictorios, el
juez estaba en una situación complicada. Imagínense que alguien me está acusando a mí de que yo le debo una suma de dinero. Y entonces esa persona presentó como testigo a una persona. Dijo a un vecino. Presento a mi vecino que atestigua que yo fui a cobrarle a aquel y no quiso pagar. ¿Ya? Tiene su testigo, es un medio de prueba. Y yo vengo y digo, no, señor juez, aquí tengo yo, mire, un documentito, un recibo en donde aquel dice que sí recibió el dinero. ¿Y qué hacemos? Diría el juez. Un señor está diciendo que usted no entregó el dinero y usted está mostrando un documento que dice que sí entregó el dinero. Uno dice que no, otro dice que sí. ¿Cómo puedo resolver yo este conflicto? Decía en el procedimiento formulario el juez. Si el juez creía que con los elementos de prueba no había suficiente como para que él tomara una decisión, no había convicción, entonces él dejaba ahí el procedimiento y ya no avanzaba. Decía, pues no se puede, los elementos de prueba que ustedes proponen no son suficientes. Y en este caso, en donde hay uno que dice sí y otro que dice que no, pues difícil. En el procedimiento extraordinario va a haber lo que se conoce como la prelación de la prueba. ¿Y en qué consiste la prelación de la prueba? Implica que las pruebas no todas van a tener la misma importancia. Va a haber una jerarquía de pruebas. Hay una jerarquía. Hay una que vale más que las demás. ¿Y cuál es la prueba que se va a preferir en Roma? La prueba documental. La prueba documental vale más que cualquiera de las demás pruebas. Es la prelación de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que si volvemos al ejemplo anterior, en donde una persona era testigo y decía que sí, y yo tenía un documento que decía que no, aquel juez no podía resolver, ¿verdad? Pero ahora en el extraordinario hay prelación de la prueba. Y como hay prelación de la prueba, bueno, pues aunque tenga 10, 20, 30 testigos que digan que sí, pero que hay un documento que dice que no, pues lo que voy a valorar es el documento, porque el documento vale más que aquellos. Entonces, la prelación de la prueba va a ayudar a que se resuelva esa situación. Algo que para el juez era muy complicado en el formulario, ahora en el extraordinario se le facilita cuando él sabe que no todas las pruebas tienen la misma importancia, que la prueba documental es la que va a valer, que se va a preferir ante las demás. Otro elemento, como dije antes, allá en el procedimiento formulario, pues cada parte presentaba, ofrecía sus pruebas y el juez las recibía, las valoraba y si encontraba que no eran suficientes, pues decía, miren ustedes, ya los dos me entregaron sus pruebas, las veo, las valoro, pero de igual manera siento que no puedo resolver porque no tengo convicción. Pues ahí se quedaba. Ahora no. Ahora en el extraordinario resulta que si el juez considera que deben de rendirse otros medios de prueba, él los puede pedir de oficio. ¿Ya? De oficio el juez en el ejercicio de su oficio puede decirles, miren, necesito estos elementos de prueba para poder tomar la decisión. Y aquellos tienen la obligación de presentarlos. Entonces, ahora el juez no se va a conformar con los medios de prueba que cada una de las partes presenten. Ahora puede requerir otros medios de prueba adicionales. Pero si ahora al juez le estamos dando la prelación de la prueba por un lado y la posibilidad de que oficio requiera más elementos de prueba, entonces le van a fijar la obligación de tener que resolver. Ahora el juez ya no puede decir, es que las pruebas no son suficientes. Pues si no son suficientes, pida las que correspondan, juez, porque usted tiene que resolver. Ahora el juez tiene la obligación de resolver, ¿ya? El juez está obligado a resolver. Entonces, decíamos, una vez recibidos y valorados los medios de prueba, el juez tendrá que emitir una sentencia. ¿Alguna duda? Lick, perdone. Licenciado, o sea que el magistrado actuaba como el juez. Muy bien, eso nos falta adelantarlo. Muy bien, eso es algo que vamos a plantear ahora. ¿Alguien tiene otra duda? Lick, yo no alcancé a escuchar lo del Portulatium simplex. Las pretensiones. Pretensiones. Así Gracias. es. Licenciado, disculpe.
O sea que los jurisprudentes hacían como el papel de un abogado. Los jurisprudentes son los que asisten, los que auxilian tanto al actor como al demandado en ese proceso. Se parecen a los abogados. Muchas gracias. Bien. Como ya nos decía la compañerita, ¿verdad? Aquí lo que logramos notar es que ya se está dictando la sentencia por parte del juez. Y entonces, si ya se está dictando la sentencia, lo que nos queda es ver que este procedimiento se resuelve en una sola fase, en la fase in iure. Aquí ya no hay una fase in judicio, es la fase in iure, que realmente esa fase in iure es la que se va a convertir en el juicio propiamente, ¿verdad? Aquí este magistrado ya no es cualquier magistrado, va a ser un magistrado juez. Aquí hay un magistrado juez, hay una sola fase y hay un magistrado que es juez. Ya no se necesita de un juez como ciudadano particular. Ahora el magistrado es el que resuelve. Ahora ya no hay un juez y un magistrado. Ahora solo hay un magistrado que es juez, un magistrado juez. Pero eso nos obliga a recordar algunos elementos. En la época de la República, se recuerdan ustedes, las magistraturas tenían 5 características. Y bajo esas 5 características, ese magistrado que estaba en el procedimiento formulario, ese magistrado no devengaba ningún honorario, ningún estipendio, porque ese magistrado ejercía el cargo de manera gratuita. Eso era en la época de la República. El procedimiento formulario se corría ante él y él no cobraba nada al Estado. Y nombraban a un juez privado. Y ese juez tampoco cobraba porque era un ciudadano que en el servicio de ser ciudadano, pues le daban la oportunidad de poder resolver un conflicto. El Estado de Roma, en esa época de la República, no incurría en costos por la administración de justicia, porque ni el magistrado cobraba, ni el juez cobraba. Todo era gratuito, ¿verdad? Pero resulta que hemos visto que después viene la época del imperio. Primero con el principado y luego el imperio absoluto. Que desde el principado los magistrados ya no eran electos porque ya no habían asambleas. Tampoco ocupaban el cargo de manera anual y tampoco lo hacían de manera gratuita. El Estado ya tenía que pagarles. Y es lógico, ¿verdad? Porque allá en la República era un año en el que lo alejaban de sus actividades económicas, pero él sabía que después volvía y seguía trabajando. Pero ahora no. Ahora podía nombrarlo y estar en el cargo por 10 años, pero serían 10 años en donde deja de lado toda la actividad agrícola de la finca. Y eso no se puede, ¿verdad? Habrá que pagarle. Entonces, en la época del imperio, este magistrado ya devenga honorarios. Entonces, ya ahí el Estado está incurriendo en costos con la administración de justicia. El juez sigue siendo gratuito, ¿verdad? Porque al juez no se le paga. Es el cumplimiento de una función civil, de una función pública. El juez la está haciendo, pero no es funcionario público y no tiene derecho a honorarios. Pero en la medida que vamos avanzando, y aquí ya decimos que este magistrado es juez, ahora resulta que todo este procedimiento está bajo el control del Estado. Y todo este procedimiento es dirigido por ese magistrado juez. Y ese magistrado juez devenga honorarios, tiene un salario, tiene un ingreso que le da el Estado. Entonces, ahora para el Estado ya es oneroso administrar justicia. Como ya es costoso la administración de la justicia, entonces vienen y ahora van a condenar en costas. ¿Ya? El magistrado cuando dicte sentencia va a condenar en costas. La sentencia ahora incluye condena en costas. ¿Y qué implica la condena en costas? Quiere decir que el que pierda el proceso tendrá que pagar las costas judiciales. Lo que costó el proceso, lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el Estado está incurriendo en costos por la administración de justicia.
Entonces, si la demanda es condenatoria, pues el demandado no solamente tendrá que entregar el dinero que corresponde, sino pagar las costas procesales. Si la demanda es absolutoria, el demandado no va a pagar nada, ¿verdad? El actor no solo no va a recibir nada, sino también va a tener que pagar los costos de este procedimiento. Ahora hay condena en costas y va a ser condenado el que pierda el procedimiento. Si la sentencia es condenatoria, pues las pagará el demandado. Si la sentencia es absolutoria, las pagará el actor. No importa si la sentencia es absolutoria o condenatoria, el Estado siempre estará recibiendo recursos para financiar lo que le cuesta la administración de justicia. Otra característica más que van a tener estas sentencias es que ahora ya no solamente se le va a condenar a la persona en entregar una suma de dinero, sino ahora la condena también puede ser en tener que entregar una cosa. ¿Ya? Antes solo era dinero, ahora no, ahora puede ser entregar una cosa. Antes solo me podían condenar a entregar AES, por ejemplo, 1000 AES, 10 denarios, siempre dinero. Ahora en este procedimiento extraordinario no. Aquí puede ser que me condenen a entregar dinero, puede ser que me condenen a entregar cosas que no son dinero, puedo ser condenado a entregar un esclavo, a entregar un semental, a entregar una tierra. También puedo ser condenado a realizar una actividad. Entonces nos damos cuenta, esta sentencia es más diversificada, ya no solamente es una condena en entrega de dinero, sino es una condena que puede ser entrega de dinero, entrega de cosas o realizar actividades. Esta sentencia es distinta. Y como bien dijimos, como bien señalaba la compañera, aquí ya solo hay una fase, la fase in iure, y está a cargo de este magistrado juez, que es un funcionario público. Bien, ¿alguna duda? No, licenciado. Gracias. Bueno, ¿qué pasa después de que se dictó la sentencia? Después de que se dictó la sentencia, pues lo que vamos a tener es que hay algunos que están a favor y otros que están en contra, ¿verdad? Hay unos que están de acuerdo y otros que están en oposición. Hay unos que dicen, ¡ala, pero qué buena sentencia! Y hay otros que dicen, ¡ala, esa sentencia es injusta! Bueno, pues hay que dar la oportunidad. Hay que dar la oportunidad para que las personas decidan si se van a oponer o no a la sentencia. Y en ese sentido hay que estudiar los recursos otra vez. ¿Y cuáles son los recursos? Bueno, pues los recursos, en este caso, se recuerdan que allá en el formulario habían 4, ¿verdad? 4 recursos que se podían utilizar. Uno era de carácter general, la revocatio. Era un recurso de carácter general, pero los otros 3 eran particulares, solo para ciertas circunstancias. Aquí en el extraordinario solo hay un recurso y es la apelatio. Solo la apelatio. ¿Y cuánto tiempo hay para interponerla? 3 días, ¿ya? 3 días. Si hoy se dictó la sentencia y las sentencias normalmente se dictaban de manera oral, hoy se dictó la sentencia, pues yo tenía 3 días para decidirme si la impugnaba o no. 3 días. En la época de Justiniano ampliaron el plazo a 10 días. 10 días para pensarlo. Bueno, ¿cómo puedo hacer uso del apelatio? Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, si yo creo que la sentencia se dictó sin atender el derecho, si yo creo que la sentencia es injusta, si yo creo que la sentencia está separada del derecho, pues entonces uso la apelación. ¿Y cómo la voy a usar? 3 días, ¿verdad? 3 días o 10 días. En la época de Justiniano, 10 días. Antes de Justiniano, 3 días. Bueno, pues, 2 opciones tengo. La primera, voy con el magistrado juez que la dictó y le digo, magistrado juez, yo creo que la sentencia que usted dictó no está pegada a derecho. Yo creo que esa sentencia es injusta. ¿Y qué va a hacer ese magistrado? Él no me va a decir nada. Él no me va a decir, no, hombre, usted lo que está de verdad que está bien dictada. No, no, no. Él lo que va a hacer es, va a tomarlo, el expediente, y lo va a elevar. Lo va a elevar a un magistrado superior. El magistrado juez tiene un magistrado superior, alguien que supervisa el trabajo que él hace. Entonces, va a tomar el expediente y lo va a elevar para que el magistrado superior
sea el que analice si de verdad esa sentencia fue dictada o no conforme a derecho. ¿Cuánto tiempo se tardaba aquel magistrado en resolver la apelación? Pasaban aproximadamente 2 años, ¿ya? Pero hay que entender que hay 2 años para analizar una sola sentencia. No, él analizaba muchas sentencias porque él no solamente tenía un juez bajo su control, sino a varios, ¿verdad? Él era el superior, magistrado superior, y varios magistrados jueces bajo de él. Entonces era un trabajo abundante, no era solo uno. Bueno, pues entonces 2 años se llevaban más o menos en resolver ese recurso de apelación. Ahora, como en el caso de la revocatoria, ¿verdad? De igual manera acá cualquiera podría haber hecho uso del apelatio bajo el supuesto de que entonces no iba a cumplir con la sentencia, sino hasta después de 2 años. Entonces, para que las personas no usaran ese recurso solo para tardar, solo para retardar el cumplimiento de la sentencia, entonces lo que se hizo fue castigarlos cuando lo usaban y resultaba que no se les concedía la apelación. Entonces se les condenaba al cuádruple de las costas procesales. Si yo usé la apelación y después de 2 años me decían, este está equivocado, la sentencia fue dictada conforme a derecho, pues iba a tener que pagar 4 veces las costas que en su momento se me habían decretado. Ese es un camino, ¿verdad? Voy con el magistrado juez y el magistrado juez lo eleva. De repente yo podía decir, pero ¿para qué voy a ir con el magistrado juez? Si yo hasta me enojé ese día, no, no, no. Mejor voy directamente con el jefe inmediato, con el magistrado superior. Voy con el magistrado superior, presento la apelación y el camino que se seguirá es el mismo. O sea, hay 2 opciones. O voy con el que dictó o voy de una vez con el magistrado superior. Cualquiera de las 2 cosas, el camino iba a ser el mismo. Pero ese es el recurso que se tiene. Ahora, una vez se ha pasado aquellos 3 días antes de Justiniano o los 10 días cuando ya estaba Justiniano, o se ha dictado, se ha hecho uso de la apelación y esta ha sido confirmada, bueno, pues, y no fue modificada, entonces la sentencia quedará firme. Y si queda firme, hablamos de los efectos de la sentencia. ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia? Los efectos de la sentencia son los mismos que estudiamos en el procedimiento formulario. La sentencia firme causa cosa juzgada y cosa juzgada quiere decir que ya no nos pueden volver a juzgar por lo mismo, ¿verdad? Si hay cosa juzgada, no nos pueden iniciar un nuevo procedimiento por la misma causa. Bueno, pues también hablamos de que si hay cosa juzgada, la sentencia le puede servir a aquel que fue favorecido con esta, ¿verdad? Como una actio iudicati. Si yo he sido condenado a tener que entregar una suma de dinero, han pasado el tiempo y no he cumplido con entregar el dinero, pues el que fue favorecido con la sentencia puede ir ante un magistrado de iniciarme un nuevo procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento de carácter ejecutivo. Entonces la sentencia le sirve para abrir la puerta de un nuevo procedimiento. La sentencia le sirve para dar ese primer paso que va a conducir a la ejecución. Por eso la sentencia ahí es una actio iudicati, una acción. Pero también podemos verla como una exceptio iudicati. ¿Y cuando la veo como una exceptio iudicati? Pues cuando resulta que me han iniciado un nuevo proceso por la misma causa, voy yo con el magistrado y como medio de defensa le digo, mire, aquí está una sentencia, me dijeron que yo había quedado absuelto y aquí este señor necio quiere otra vez procesarme, pues ahí me estoy defendiendo, la sentencia me está sirviendo como una exceptio iudicati, un medio de defensa para poder detener un procedimiento judicial. Esto es igual a lo que vimos en el procedimiento formulario. Ahora hablamos de la ejecución de la sentencia. ¿Y qué pasa con la ejecución de la sentencia? Bueno, transcurridos 30 días después de que la sentencia está firme, transcurridos 30 días desde que la sentencia causó cosa juzgada, pues en esos 30 días yo debía haber cumplido con la sentencia. Yo debía haber cumplido. Si tenía que entregar una suma de dinero, debía entregarla.
Si tenía que entregar un caballo, una res, un semental, un esclavo, debía entregarlo. Si debí realizar alguna actividad, debí pintar, debí reparar, debí destruir, pues tuve que haberlo hecho en esos 30 días. Si no lo hice, entonces se abre la ejecución de la sentencia, un procedimiento de ejecución. Y el procedimiento de ejecución acá puede ser la aprehensión de la cosa, puede ser el secuestro de la cosa o puede ser una medida coercitiva. Eso es lo que se va a hacer 30 días después de que no se ha cumplido con la sentencia de manera voluntaria. Nos damos cuenta, ahí está la entrega de dinero, la entrega de la cosa o la realización de una actividad, que es el contenido que podía tener una sentencia. ¿Alguna duda? No, Lick. Gracias. Bien, Licenciado, disculpe, diga. cuando se refiere a medida coercitiva, ¿también se refería directamente a dinero o es otro término? No, medida coercitiva es cuando lo obligan a usted a hacer. Eso es medida coercitiva. Imagínense que yo he construido un muro y ese muro está inclinadito a tal punto que los que viven de este lado sienten que ese muro podría caer sobre ellos. Entonces pueden iniciar un procedimiento y en ese procedimiento a mí me pueden condenar. ¿Y a qué me van a condenar? A botar el muro. O sea, no es entregar una suma de dinero, no es entregar una cosa, sino hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Destruir el muro. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad que tengo que hacer. Entonces, vengo yo, pasan los 30 días y no quiero botar el muro, pues ¿qué me van a hacer? Me van a obligar a botar el muro. Eso es la medida coercitiva, la obligación para realizar alguna actividad. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bien, si no hay dudas, entonces este es el procedimiento extraordinario y con esto estamos concluyendo nuestra segunda unidad. En la segunda unidad hemos estudiado los 3 procedimientos que se siguieron en Roma para poder resolver los conflictos de carácter judicial. Y eso es lo que hemos estado hablando y que aquí les dejo para que lo recordemos. Pero ahí tiene alguien una duda, ¿verdad? ¿Qué pasó, Catherine? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la aprehensión y el secuestro de cosas? La aprehensión cuando, por ejemplo, las cosas no están bajo el poder de una persona necesariamente. Imaginémonos que se trata de unos esclavos, pero yo los esclavos los tengo en otro lado, están en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a conseguir a los esclavos para poder cumplir con la pena. O eso sería con la aprehensión. Por ejemplo, tengo que entregar una suma de dinero. Tengo que entregar una suma de dinero y si vendieran esos esclavos, entonces podían conseguir ese dinero. Entonces van a tomar a los esclavos, van a vender a los esclavos y con el dinero que se obtenga se paga la deuda que me ha quedado con esa sentencia. Eso sería la aprehensión. Ahora el secuestro. Yo tengo que entregar un esclavo, pero no lo quiero entregar. ¿Ya? Es un esclavo en particular. Por ejemplo, el esclavo Draco, digamos. Draco es un esclavo y me condenaron a tener que entregar a Draco. Y yo no quiero entregar a Draco. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí no es de que van a ir y van a agarrar esclavos míos, los van a vender, van a conseguir el dinero y aquí está su dinero. No, no, él no quiere dinero, él lo que quiere, y eso es lo que consiguió en la sentencia, es que yo devuelva a Draco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí lo que va a pasar es que van a secuestrar a Draco.
secuestro judicial, ¿verdad? No como el que puede ocurrir ahora en la cotidianidad. No, es un secuestro judicial donde va a llegar alguien y va a tomar a Draco, me lo va a quitar y se lo va a dar a su legítimo propietario. Entonces, ese es el secuestro. El secuestro procede cuando son cosas bien particulares, específicas, que yo las tengo y me las quitan. En la aprehensión, no. En la aprehensión lo que van a hacer es quitarme algo de lo que tengo para poder saldar la deuda que ha quedado con la sentencia. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay dudas, entonces esos tres procedimientos son los que hemos estado estudiando, ¿verdad? Hemos visto cómo los romanos evolucionaron, pasaron de las acciones de ley al procedimiento formulario y finalmente se quedaron con el procedimiento extraordinario. Algo que es relevante del procedimiento extraordinario, si nos damos cuenta en la ejecución de la sentencia, es que cómo fue evolucionando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las acciones de ley, ¿se recuerdan? En las acciones de ley podían agarrarlo del hombro, llevárselo 60 días, sacarlo a pasear y si no pagaba hasta muerto podía parar, esclavizado, desterrado, ¿ya? Era aprehendido, pasaba en prisión 60 días, una prisión privada, 60 días, podía perder la vida, podían desterrarlo. Eso eran las acciones de ley. Luego vimos el procedimiento formulario y vimos que eso continuaba. Vimos el procedimiento formulario en donde todavía había entonces prisión por deuda. Y luego hablábamos ya en ese día que cómo evolucionan las cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora en nosotros, nuestra legislación, nadie puede quedarse preso simplemente porque no ha pagado una deuda. No hay prisión por deuda. Y cabalmente eso es lo que notamos con el procedimiento extraordinario. En el procedimiento extraordinario, si alguien no cumple con la sentencia, no es que lo esclavicen, no es que lo maten, no es que lo destierren, no, ¿verdad? Ahora el procedimiento es distinto, que es más o menos como hoy nosotros lo tenemos. Hoy no hay prisión por deuda, hoy a nadie lo van a matar porque no paga, ¿verdad? Salvo los colombianos, según las noticias, ¿verdad? En esa práctica de prestamistas que hacen, pero eso no es lo legal. Legalmente no hay prisión por deuda y mucho menos alguien podría perder la vida por no haber pagado. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos acá. El próximo día comenzamos con nuestra segunda unidad, perdón, nuestra tercera unidad ya. De igual manera, en esta semana vamos a tener otra actividad de zona orientada a fortalecer nuestros conocimientos sobre estos tres procedimientos. Marisol Blanco. Lick, perdone, solo para confirmar, digamos, la primera acción es legging action, luego procedimiento formulario y vamos por procedimiento extraordinario, ¿verdad? No, Como que las evoluciones, no. no, eso no son acciones. Veamos el título no dice acciones, dice procedimientos. La acción es otra cosa. Estos son los procedimientos que se llevó, que fueron evolucionando, ¿verdad? Sí, acciones es otra cosa. Ok, gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos nuevamente el próximo jueves a las 14:30. Feliz